tardes tengan todos ustedes. Gracias por esta invitación, honorable Presidium, mucho gusto y me da mucho gusto poder estar con ustedes. Reciban un saludo de la subsecretaria Diana Álvarez Mauri, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, así como del director general de la dirección, el maestro Héctor Humberto Mirandanza. Me da mucho gusto estar en este primer Congreso sobre Libertad Religiosa como instrumento para construir la paz. Un buen título y un título con mucho reto por delante. Y yo quisiera con ello tratar de abordar algunos puntos, porque serían muchos los que quisiera tocar, pero el tiempo no nos daría para ello, algunos puntos importantes que desde mi perspectiva merecemos tener en cuenta. Para ello necesitamos concentrarnos en que la parte importante de este tema es un tema muy complejo que durante mucho tiempo hemos tratado de llevar a cabo quienes nos hemos dedicado a esto, a aterrizar ciertos conceptos, pero que en realidad falta mucho por hacer. Y yo quisiera empezar diciendo, y van a tener algunas láminas ahí por si se quieren ir siguiendo las ideas generales, que en el año de 2011 la Constitución política de nuestro país sufrió modificaciones en materia de derechos humanos. Esta reforma transformó de manera radical nuestro sistema jurídico, ya que no solo modificó términos y conceptos, sino que fue una reforma que quienes saben de esto, fue una reforma profunda para el mismo. Cambió la forma de entender la actuación del Estado. A partir de esta reforma, tenemos que entender que la protección de los derechos de las personas debe de ser el eje rector de toda actividad estatal. Hay gente que no cree que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos tuvo tanta trascendencia, pero yo soy de los que piensan distinto. Fue una reforma muy profunda, que en realidad no son solo conceptos, sino en realidad son elementos dignos de considerar. Con la reforma existe una concepción más amplia de los derechos humanos. Y trato de resumirla porque quiero llegar al punto final, que es la parte que nos toca el día de hoy. Fíjense, como número 1 se incorporó el término derechos humanos supliendo el de garantías individuales. Eso ya trae por sí algo muy fuerte. Quienes estudiamos derecho nos acordamos que nos decían los 29 primeros artículos de la Constitución son las garantías individuales. Ahora ya quedó atrás esa etapa. Ahora son los derechos humanos. Número 2, hay una nueva perspectiva fundamental de que la persona goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución más los tratados internacionales. Es decir, México es un país que ha firmado casi todos los tratados internacionales, lo cual nos hace como ciudadanía, como Estado, como asociaciones religiosas, entender o nos obliga a entender que ya entonces hay una perspectiva fundamental. La persona goza de los derechos humanos que se estipulan en nuestra Constitución, pero que también se reconocen en los tratados internacionales. Número 3, el principio pro persona como criterio de interpretación y aplicación debe de ser observado por todas las autoridades. Entonces aquí podemos detenernos un poco, porque esto, cuando digo todas las autoridades, son todas las autoridades. Y me parece que hay muchas autoridades que todavía no conocen de esta materia. En el caso de la libertad religiosa, creo que estamos lejos todavía, hay que trabajar mucho más. Ahora, hay algo que me llama la atención. Dice la reforma que es un principio pro persona. Y yo siempre me pregunto, ¿los derechos humanos son para persona física o también para persona moral? Porque no distinguió la norma, habló de pro persona. Entonces yo soy de la idea de que las asociaciones religiosas o a las asociaciones religiosas sí se les puede violar los derechos humanos. Es pro persona. Entonces es una discusión bastante profunda y de mucho análisis. A quienes dicen que no, yo soy de la idea de que sí. Ahora, abre entonces esta posibilidad, esta reforma,
a que las personas, como les dije, morales, también tienen derechos humanos, pero no tan solo tendríamos que pensar entonces en las ARs, sino en las ACs y en las SCs y en las SAs, ¿no? Y en la SDRL, y todas las personas morales podrían sufrir violación a sus derechos humanos. Siguiente punto. La obligación de todas las autoridades es ahora promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Son muchos conceptos, pero vamos a quedarnos con la idea de cuál es la obligación para las autoridades: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Derivado de lo anterior, ahora el Estado debe prevenir, debe investigar, debe sancionar y debe reparar las violaciones a los derechos humanos. Y entonces es ahí donde yo siento que estamos muy atrasados, porque muchas de las autoridades, digamos, en algunos lugares de nuestra república, todavía no logran entender que es necesario aprender derechos humanos, que es necesario entender cuáles son los tratados internacionales de los que México ha firmado. Es necesario que ellas entiendan que no tan solo ya es el Código Civil, no tan solo es la Constitución, sino hay mucho más allá y nos falta mucho por hacer. Yo creo que tendríamos que empujar mucho más fuerte para que todas las autoridades, estoy hablando incluso de jueces locales, tengan la obligación de aprender un poco sobre derechos humanos. Ahora bien, todos vamos a coincidir que en nuestro país hay una serie de derechos humanos cuyo reconocimiento constitucional, incluso legislativo, ha sido muy abundante. Sin embargo, la libertad religiosa no ha corrido la misma suerte. Es un tema que no es fácil abordar, por lo que en la mayoría de los casos se ha identificado tal derecho solamente con el concepto del Estado laico. Si nosotros, siento que México está un poquito atrasado y siento que lo único que hemos logrado hablar sobre libertad religiosa es hablar sobre el Estado laico y es hablar sobre la separación de la Iglesia y del Estado, pero nos falta mucho. Sin embargo, bueno, pues como dicen por ahí, es lo que tenemos y hay que trabajar, ¿no? Entonces, miren, estoy convencido de que las condiciones de hoy, políticas y sociales, exigen un nuevo entendimiento de este derecho humano. Sí es necesario que los órganos del Estado garanticen el derecho de las personas a adoptar creencias religiosas o a no hacerlo, a conducir su vida conforme a ellas y practicar los actos de culto de forma individual y colectiva, pero también lo es que la sociedad civil, en sus múltiples facetas, sean partícipes en la promoción del mismo. No tan solo nos toca a las asociaciones religiosas, no tan solo nos toca al Estado promover la libertad religiosa. Hay que impulsar para que la sociedad civil crea e impulse en este sentido, ¿sí? Porque parece como que el ámbito religioso para las religiones. No, es un derecho humano. Es un derecho humano que todo mundo debemos de saber, que aquellos que creen, que no creen, que creen diferente a mí, que creen en otra nueva religión, es importante que todos sepamos que nos debemos de respetar los unos a los otros en ese sentido. Voy a compartir con ustedes 5 ideas centrales de un Estado laico, desde mi perspectiva. Número 1, según el censo del INEGI 2010, ya casi llega al 20, ¿verdad? Pero bueno, del 2010, el 95% de la población se declaró creyente. 95% de la población se declaró creyente. No hagamos más investigación, creyente. Si pueden poner la que sigue, por favor, que la vayan viendo. Por ello es importante comprender que la cultura de nuestro país suele estar moldeada por creencias religiosas. Sin embargo, México es por ley un Estado laico. Entonces, interesante. 95% de los creyentes, de los encuestados dijeron ser creyentes, pero el país es un Estado laico. Entonces ahí tenemos un elemento a considerar. Muy bien. Por tanto, en la discusión de todos los temas, no tan solo los que nos hacen ruido, de todos los temas, se requiere que se respeten las posiciones de los creyentes en su enorme pluralidad, de esos 95%, y en ese 5% de los no creyentes. Interesante. Pregunto yo, ¿somos capaces de hacer eso?
¿O tan solo vamos a aprender a discutir sobre lo que nosotros creemos? Lo interesante es compartir con aquellos que no creen como yo creo. Ese es el reto. Lo demás está fácil, porque yo me junto con mi gente y acabamos con la sociedad en una discusión, en un café. No, lo interesante es hablar con aquellos que creen diferente a mí. Número 2, siguiente. La obligación del Estado moderno es preservar la libertad de conciencia. Nadie puede estar obligado a creer en algo por la fuerza, por lo tanto es necesario respetar las creencias de cada individuo y la consecuencia de ello es que en la medida en que no se afecten ni el orden, ni la moral pública, ni los derechos de terceros, también se convierte en una obligación del Estado garantizar el derecho de todos, incluidos las minorías. Y les hago mucho énfasis en algunos puntos de mi ponencia, porque en mis visitas a los estados, siento que no estamos del todo partiendo de un punto importante. Siento que creemos que solo lo nuestro vale y lo de los otros no vale. Y es ahí donde es el reto, y es ahí donde yo quiero llamar la atención. Siguiente. La libertad de creencias genera una pluralidad de las mismas, sean religiosas o no, porque hay creencias no religiosas y también las tenemos en nuestra sociedad. Lo anterior obliga a respetar cada una de esas creencias, pero en todo lo tocante al ámbito público, generando normas morales de conducta aceptable para todos, ajenas a una doctrina religiosa específica. Y entonces vamos entendiendo allí, o vamos encontrando allí, que hay lugares en donde como que no quepo, como que en un momento dado esto sí no es mío. Y es ahí el reto, porque nosotros tenemos la necesidad de convivir los unos con los otros. Muy bien, entonces, ahora resulta, todo esto nos ha llevado a que, si ustedes analizan, tenemos espacios públicos que de alguna manera están secularizados, por ejemplo, y ajenos a influencias religiosas, hospitales, universidades, en donde ya la parte religiosa no entra. Es decir, hay un elemento de secularización en donde de alguna manera dicen, no, lo religioso es otra cosa, aquí no, aquí es un hospital, aquí es una universidad y aquí no vamos a tocar esos temas. Entonces, eso es lo que tenemos en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué hacemos cuando vamos avanzando en este punto? Y la siguiente es la más pesada para mí y creo que les va a costar trabajo entenderla, porque a mí me cuesta trabajo entenderla. La fuente de legitimidad del Estado se ha modificado. A través del tiempo, la moral pública ha venido evolucionando. No nos gusta eso, pero sí ha venido haciéndose. Tenemos una creencia que es la misma siempre y que es la que tenemos que esforzarnos a trasladar, pero la moral pública se ha venido transformando. A mí me costó trabajo entender este concepto y al momento de preparar esta ponencia quise incluso entrevistar a 2 o 3 gentes. Dije, a ver, ¿tú crees eso? Sí. ¿Tú crees eso? Sí, Jorge, pues no se puede, pero sí. Y yo me puse a pensar, ¿qué tanto ha venido cambiando la moral pública de 1980 a hoy? De 1990 a hoy, ¿no? Del 2000, pues, a hoy. Ha cambiado. Nos guste o no nos guste. Estamos viendo cosas que no pensábamos ver. Y ahí estamos en una situación de aprieto, según algunos, ¿no? Entonces, la misma moral pública, dicen los expertos, ya no está definida por una sola creencia. Dicen los expertos, pues ahora hay varias posiciones religiosas y doctrinales, incluso hasta filosóficas. Dije yo, ¿cómo hacer valer mi creencia? Que es la misma que mis padres me dieron, la misma que mis abuelos tenían, ¿no? Y a lo mejor nos dice, yo soy de 3ª generación, yo soy de 4ª generación. No, pues está padre, pero mira, ahora todos se tatúan, ¿no? Es decir, no era lo mismo para mi abuelo, ¿no? Es decir, la moral va cambiando y está delicado. Hay que poner los pies sobre la tierra para saber dónde las creencias de nosotros, o cómo las creencias de nosotros van a poder aplicar ante una moral como la que tenemos el día de hoy. Les voy a dar datos. Más de 9,000 asociaciones religiosas registradas al día de hoy. Todavía no. Ahí voy. Más de 9,000 asociaciones religiosas.
9,400, 9,300, les digo así la cuenta porque algunas se dan de baja hoy y entonces resta el número y entonces por ahí va, 9,300. 9,300 asociaciones religiosas, de las cuales tenemos creencias cristianas, en la gran mayoría, pero también tenemos, ¿qué creen? Hinduistas, budistas, krishnas, islámicos y algunas otras que nosotros ya dijimos nuevas expresiones, porque está complejo, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho trabajo meter a una nueva religión que aparezca en alguno de los rubros que nosotros ya tenemos. Se está haciendo así. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Dicen los expertos, por eso tengo que ser muy enfático en dicen los expertos, que ahora la soberanía popular en el respeto a los derechos humanos de mayorías y minorías es la única que define lo bueno, lo válido, lo inválido. La soberanía popular. Esto es lo que dicen quienes están estudiando el tema. Y entonces yo digo, ¿y la ética? Y ahí me quedé un rato, creo que me tardé 3 días y no acabé este punto y ahí me quedé. Y lo único que quiero decir es, la ética reflexiona sobre ello. Reflexiona. Eso es lo que pasa. Y entonces uno dice, es que la Biblia dice, interesante, pero ahí mira, ahí tengo a este que no es, este que no es, este que cree este que no cree en esto. Y entonces empezamos a tener dificultades en tratar de entendernos en temas que son complejos y que yo no tengo ni la respuesta, pero que yo tengo la necesidad de entender que cuando yo me enfrento a una posición diferente, tengo que cuidar la parte que es mi creencia, pero la parte de su creencia y a ver cómo podemos llegar a un arreglo en un diálogo, ¿no? Siguiente, el debate para los temas entonces, y voy a decir los temas complejos, ¿verdad? No puede partir entonces de una creencia religiosa. Esa es mi conclusión. No podemos partir el debate de una creencia religiosa, sino que se debe de hacer desde los derechos humanos, principalmente del fundamento de todos los derechos humanos. Y ya lo decían hace rato, la dignidad humana. Si partimos de allí, ya tenemos un gran logro en el debate. Pero si partimos desde nuestra creencia religiosa, vamos perdiendo. Los legisladores, los funcionarios públicos, todos tenemos creencias personales y no debemos de querer imponerlas al resto de la población, sino que debemos responder esencialmente a este interés público con independencia de aquello en lo que creamos. Difícil también, lo decimos, es muy usual decir separación de iglesia y Estado, es muy usual decir Estado laico, pero las creencias traicionan, digo, en el sentido positivo, ¿no? No puedo yo aceptar algo porque mi creencia me está amarrando, me está obligando a decir que no está bien. Entonces, después de estos puntos, yo quiero decirles algo importante. La dignidad humana tiene destinatarios precisos. Son personas que padecen por la intolerancia de otros. Lo hemos visto, veníamos en el coche platicando, decimos, creo que el tema de asuntos religiosos otra vez vuelve a estar en la palestra, ¿no? Ya creíamos que nos la habíamos librado y vuelve a estar el tema de las creencias, como quieran, les gustó o no les gustó la participación, lo que dijeron, pero a esto es, algo hay en nuestro interior que nos mueve a decir que si está bien o está mal ciertas cosas. Entonces, la dignidad la debemos considerar como fuente del reconocimiento legal de todo derecho. Y entonces tenemos que decir que es el eje central de la perspectiva de las religiones. Entonces ya vamos entendiéndonos. La dignidad debe de ser el eje central de la perspectiva de las religiones. En toda religión, aquí sí me voy a atrever a decirlo, aunque no conozco todas, en toda religión el concepto de dignidad es fundamental para definir y entender al ser humano. Y aunque cada religión la fundamenta desde perspectivas diversas, todos coinciden en que el ser humano, desde su condición y desde su dignidad, es importante.
Ese es un buen punto de partida. Cuando tengamos esas discusiones álgidas sobre temas complejos que no nos ponemos de acuerdo, no partamos desde nuestra creencia, partamos del derecho de todos, de la dignidad que todos tenemos. Y entonces hacemos un camino muy bonito. Miren, hace poquito di una conferencia en Cancún y a mí se me ocurrió dibujarlo, ¿verdad? Plasmarlo en unas imágenes en donde yo decía, el primer escalón es la dignidad humana. Y entonces ya entendimos, sí, entonces subimos el segundo escalón. Y el segundo escalón ya es la tolerancia, ¿no? Ya entendimos, subimos el tercero, es el respeto. Ese que no cree nada, sí, respétalo, es digno, toléralo, respétalo. Y entonces el último escalón es la creencia. Y entonces dices, mi libertad religiosa, mi libertad de expresión, mi libertad de conciencia. Está bien, dale, pero reconoce la dignidad del otro, aquel que está profundamente opuesto a lo tuyo. Y entonces ya, platico, me tomo un cafecito. No, que no toma café porque la religión no le permite. Bueno, me tomo una agüita jamaica, lo paso, platicamos y llegamos a pláticas. Yo creo en esto, yo no. Órale, nos vemos mañana, sí, nos vemos mañana. Si quisiéramos que toda la sociedad mexicana fuera homogénea en nuestras creencias, tenemos un gran problema. Un porcentaje muy alto, se los dije en la última conferencia que estuve aquí con el Consejo Interreligioso del Estado de México, un porcentaje muy alto, creo que más del 45%, casi el 50% de los encuestados mexicanos dijeron que entre menos religiones haya, más paz va a haber. O sea, la mitad de este auditorio cree que entre menos creencias religiosas haya, vamos a estar mejor. Y hasta les puse el chiste, ¿se acuerdan? Toluca, Chivas, América. No, pues si todos les van a las Chivas, todos les van a los choriceros, pues ya la hicimos. No, de eso se trata, de tener heterogeneidad para poder llegar a acuerdos. Yo no le voy a este equipo, yo sí, bueno, yo no me gusta el canal 11, a mí me gusta el 22. No, eso es la cuestión del diálogo entre personas. Pero si nos van a querer imponer a todos algo, no es por ahí. Voy a citar a un teólogo colombiano que tal vez ustedes conocen, que se llama Harold Segura, que dice algo muy fuerte: querer imponer nuestros valores religiosos a otros como si fueran leyes para todos no es otra cosa que ejercer la fe con intolerancia. Repito, querer imponer nuestros valores religiosos a otros como si fueran leyes para todos, no es otra cosa más que ejercer mi fe con intolerancia. ¿Para qué un consejo interreligioso? No le entiendo. Pues mejor una religión y los demás que se nos vayan. No, de eso se trata, de diálogo, de acuerdos, de reuniones, ¿verdad? Pero remata más duro, y eso sí se los dejo sin comentarios, remata más duro Harold Segura diciendo: pero peor aún, usar el nombre de Dios como bandera política para tratar de conseguir un resultado electoral es fatídico. Ese sí yo no comento, porque es muy fuerte. Es muy fuerte lo que está diciendo. Y reflexionemos hacia nuestro interior. Cuando seamos capaces entonces de comprender que el primer escalón, como les decía, de la larga y difícil escalera de la vida humana en sociedad es la dignidad humana, estaremos entonces construyendo paz, porque de eso se trata el Congreso, ¿no? Libertad religiosa para construir paz. Bueno, al momento en que consideremos la dignidad humana de los demás, ya estamos construyendo paz. Solo así podemos entonces dar el paso hacia respeto, tolerancia, y después compartir nuestra creencia, compartir nuestra religión, y entonces diciendo: quiero que me escuches. Pero también el otro va a decir: pero tú también escúchame. Y ahí es donde no podemos, porque yo soy muy bueno para invitar, yo soy muy bueno para compartir, pero ahora necesito callarme para que el otro me diga lo que cree y cómo lo cree y por qué lo cree así.
Hace unos años estuve en Utah con la iglesia de los mormones, que por aquí debe de haber algunos de ellos, y fue muy interesante cuando me preguntaba una pareja, ¿y tú qué haces aquí? Y entonces yo le decía, pues me invitaron, ¿no? Güero, pues no era, entonces pues yo estaba ahí como que era que sobraba. Y entonces me dijeron, ¿y tú qué crees? ¿En qué crees? ¿Qué religión profesas? Esta. Y me preguntaban cosas profundas, y en inglés. ¿Y tú qué crees acerca de la salvación? Bueno, y compartí. Y me decían, nosotros también. Qué bien, decía yo. ¿Y qué crees sobre la gracia? ¿Y qué crees sobre la justificación? ¿Y qué crees? Y yo decía, santo cielo, me están haciendo un examen de teología en inglés en un país que no es el mío y no sé si estoy contestando bien. Y ahí nos fuimos. Y un punto en el que no recuerdo me dijo, nosotros creemos así. Le dije, nosotros no. Ya, qué gusto, qué gusto. Me da mucho gusto, yo también. Grandes amigos. Nada más que hubo una ruptura en algún punto de la doctrina, pues sí la hubo, pues. No puedo decir que no. Y entonces yo dije, oye, yo no sabía que ellos también creían en esto, pues me faltaba conocimiento. Y entonces fíjense lo que dicen algunos expertos que han estudiado sobre la tolerancia religiosa. Si no conoces, hay desconocimiento. Y al no conocer, es muy probable que discrimines. Y cuando discriminas sin el conocimiento, es muy probable que encuentres o que produzcas violencia. Entonces el resultado es, conozcámonos, compartámonos lo que tenemos, no pasa nada, no salen ronchas, de verdad. Se los digo, es algo muy bonito para poder entonces decir, creo en lo mío. Pero hoy conocí otra creencia. Está bien. Cuando seamos entonces capaces de hacer eso, vamos a lograr encontrar o construir paz. Ya voy a acabar. ¿Cuál es el reto? Y lo voy a dejar como, creo que aquí ya no hay slides sobre eso. ¿Cuál es el reto? 3 retos pongo yo, o es un gran reto dividido en 3 conceptos, 3 frases. El primer reto, primera parte, encontrarnos con el otro, con quien no siempre se tiene que estar de acuerdo, pero con quien sí se tiene que convivir. Ese es un reto. Segunda parte, descubrir que la diferencia no tiene que ser un punto de discusión, no tiene que ser un punto de separación, no tiene que ser un punto de conflicto, sino que se convierte en una posibilidad de cuestionar lo propio y enriquecerlo con lo que los otros nos digan. Y 3, el respeto ayuda a descubrir la riqueza que el otro ofrece. Por lo tanto, el otro no debe de ser un límite, debe ser una posibilidad. Les agradezco mucho esta parte que me dan, pero falta mucho por hacer. Yo espero que terminen ustedes con esto. Muchas gracias. Muy buenas tardes.